primer domingo del mes de junio, 5 de junio del 2022, y nosotros continuamos con nuestro tema del año, que es Imito a Dios como Hijo Amado. Y continuamos nuestra tercera serie del año, que es Manifestando la vida que Él me da. Imito a Dios como Hijo Amado, manifestando la vida que Él me da. Y el tema de hoy es Tengo el testimonio. Diga usted, tengo el testimonio. Después lo va a decir con más convicción cuando escuche el mensaje, pero ahora dígalo por fe. Tengo el testimonio. Muy bien, hagamos nuestra confesión bíblica, ¿les parece? Y luego vamos a leer en Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. Pero antes decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y como hijos amados imitamos a Dios. Cuando yo hago la confesión bíblica me recuerdo cuando decía mis poesías en la escuela primaria, casi que declamando está uno, ¿verdad? Pero hay que decirlo con sentido. Pónganse de pie, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 5. Recuerden el tema, tengo el testimonio. Vamos a leer los versículos 10, 11 y 12 de Primera de Juan, capítulo 5. Dice así la bendita palabra de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué lindo, pero qué tremendo también. Siéntense, mis hermanos. No sé cuántos de ustedes han visto la escritura de un terreno, de una casa o de cualquier otra propiedad inmueble. Levanten la mano. ¿Cuántos la han visto? No les voy a preguntar cuántos tienen. ¿Cuántos han visto una escritura pública? Parece que no muchos. Ni en fotos, ni nada, hermanos. Pero algunos incluso tienen una escritura en donde está su nombrecito, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con esa escritura? ¿La guardamos en cualquier lado? ¿La dejamos ahí encima de la mesa? ¿Encima de la cama? No. ¿Qué hacemos con ella? La guardamos cuidadosamente. Si usted tiene caja fuerte, la mete a la caja fuerte. Si no, pues en la caja que corra menos riesgo de mojarse en el invierno, o en el lugar que considere más seguro. Probablemente la meta en una bolsa de plástico, la envuelva por aquello de los aguaceros, ¿verdad? Y cuidamos esa escritura. Pero yo no sé si se han dado cuenta, mis amados hermanos, que no dice ahí solo escritura. Alguien que sea detallista que me diga cómo dice realmente. Ahora que regresen, vayan a sacar sus escrituras a ver si están todavía donde las guardaron y revísenlas. Y dice, bueno, yo generalmente he visto que dicen primer testimonio de la escritura pública, de el terreno ubicado en tal y tal dirección, otorgado por fulano de tal, a favor de fulano de tal, o mengano de tal. Ahí está, eso es un testimonio, hermanos. Y ese testimonio nosotros lo consideramos, aunque comúnmente le llamemos las escrituras de mi casa, las escrituras de mi terreno, las escrituras de mi finca, las escrituras de mi residencial, de mi colonia o de lo que ustedes tengan. Pero es el testimonio que nosotros cuidamos y guardamos celosamente, porque tiene un valor incalculable, casi tanto como el valor de la propiedad misma. Entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que atesorarlo. Los más pudientes hasta tienen cajías o cajas de seguridad en los bancos. Entonces ellos no lo guardan en la casa, ellos van al banco, rentan una caja de seguridad y ahí guardan sus documentos más valiosos y hasta sus joyas más valiosas, porque tienen mucho valor. Hay que
valorarlos grandemente. Entonces, los que por misericordia de Dios tenemos algún documento de esos en donde dice nuestro nombre, en ese renglón que dice a favor de, quiere decir que es suya esa propiedad. Seguramente nosotros estamos agradecidos con Dios y sabemos que hay que guardar bien ese testimonio. Tengo el testimonio, tengo la escritura. Y cuando vemos este pasaje, nos habla de un testimonio que nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, tenemos. Aquí sí nadie se queda fuera, a no ser que usted no haya recibido a Jesucristo como su Salvador. Pero quiero que noten cómo este pasaje nos lleva a descubrir razones importantes por las que debemos tener la certeza de que tenemos el testimonio. Porque usted que tiene su terrenito, que tiene su casita, que tiene sus escrituras ahí guardadas, ahora que yo le dije vaya y ve a ver si todavía está la escritura, probablemente entró en duda, de veras voy a ir a revisar, y hace rato que no miro a ver si no se la sacó alguien, y seguro muchos lo van a ir a hacer entonces. Pero nosotros ahora tenemos la certeza de tener el testimonio que dice este pasaje, y este pasaje nos habla en primer lugar de que la razón, o una de las razones por las que debemos tener certeza de que tenemos ese testimonio, es porque creemos en el Hijo de Dios. Un amén no caería mal ahí, porque si usted cree en el Hijo de Dios, ahí es donde entra esa afirmación. La primera razón entonces de estar seguros que tenemos el testimonio es que creemos en el Hijo de Dios. Miren el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahí está, sencillo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Miren, hermanos, qué contraste, diametralmente opuesta a la situación de alguien que cree y de alguien que no cree. El que cree tiene el testimonio, es una certeza incambiable, inapelable. Por solo creer en el Hijo de Dios, usted y yo tenemos ese testimonio. Pero el que no cree, dice aquí, le ha hecho a Dios mentiroso. Mire, yo estaba viendo en Hechos también el pasaje, estábamos estudiando en una de las clases que estoy recibiendo ahora por Zoom, estábamos estudiando el caso de Ananías y Zafira. Cuando Pedro recibe a Ananías, que había vendido la heredad de ellos por una cantidad determinada y llevó solo una parte, pretendiendo que todos creyeran que por esa cantidad había vendido la propiedad. Ese fue su error. Pero Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás, tal vez no en esas palabras exactas, te hiciera mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué permitiste que tentara tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿se puede mentir al Espíritu Santo? No se puede. Lo que Pedro le está diciendo es, ¿por qué estás intentando atrevidamente mentirle al Espíritu Santo? Pues no nos estás mintiendo a nosotros, le estás mintiendo al Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo nunca le vamos a poder mentir. Lo mismo sucede aquí. El que no cree ha hecho a Dios mentiroso. Yo pregunto, ¿Dios puede caer en esa categoría de mentiroso? Sin embargo, el que no cree recibe el testimonio, escucha, mejor dicho, el testimonio que estamos hablando y dice, yo no te creo. Dios, no seas mentiroso. Que así solemos decir nosotros, tan mentiroso que sos. Esa es una evidente señal de que no estamos creyendo a la otra persona. Y si aquí dice que el que no cree le ha hecho a Dios mentiroso, eso es lo que está sucediendo. Es como que la persona dijera, no, Señor, yo no puedo ser salvo solo por creer en tu Hijo. Mentiroso sos. O algunos dicen mentirosazo, dice. Pero no porque yo le diga a Dios mentiroso, Él va a ser mentiroso. El que yo pretenda hacer a Dios mentiroso no significa que Dios va a caer en esa categoría en algún momento. Él no puede mentir, hermanos. Sea Dios veraz, dice la Escritura. La Biblia afirma que la verdad está en Él. Entonces, amados hermanos, el problema aquí recae en el hombre, no en Dios. Recae en el que no cree, en el que pretende rechazar ese mensaje, ese testimonio, diciéndole a Dios mentiroso, no te creo. Pero Dios no es mentiroso. En cambio, usted y yo, que creímos, puros niños, parece que nos dieron un dulce, dijeron, puede ser salvo por creer en Cristo, y dijimos, amén, yo creo, yo lo recibo como mi Salvador. Y algunos hasta lo hicimos llorando, algunos lo hicimos en un estado emocional estático, porque
porque era tan emocionante aquel momento para nosotros. Algunos deseábamos que alguien llegara y nos hiciera la invitación, y resulta que nadie nos la hacía, como me sucedió a mí. Cuando llegó el momento en que yo creí en Jesús, yo busqué una iglesia y yo esperé que al final del mensaje hicieran la invitación para recibir a Cristo, y me llevé el chasco de mi vida porque no hicieron invitación. Y luego me llevaron a una clase de jóvenes, y lo primero que Willy me dijo a mí, Willy Castañeda, es el primer joven que me recibió ahí, me dice: hola, ¿vos cómo te llamas? Así como hablan muchachos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vos ya recibiste a Cristo? Me dice. Yo le digo: fíjate que no, pero yo pensé que allá iban a hacer la invitación en el culto y no la hicieron. Así que hasta el otro domingo. No la he hecho, por eso. Y me dijo: no te preocupes, dijo, aquí oremos ahorita si querés recibirlo. Sí quiero, yo ya iba decidido. Entonces dice la Biblia, y no sé cuál fue su historia, hermano, pero yo recuerdo mucho la historia de un amado hermano que pues ahora ya está en la presencia del Señor, tristemente para nosotros, pero felizmente para él, hermano Marcelo, que él vino de uno de esos viajes, porque él trabajaba en eso de donde rentan autos, ¿va? Y él se iba a dejar carros a Cobán y a no sé dónde, se iba lejos, llevaba un vehículo y a veces regresaba con otro y así. Y esa noche, en una reunión de líderes, él vino acá con su esposa. Después de tanto luchar con él recibió a Cristo. Aquí vino voluntariamente, por aquí donde está la conexión esa, me recuerdo que se arrodillaron y ahí recibió llorando, Señor Jesús. ¿Cuál fue su experiencia? No lo sé, pero tal vez usted de lo más tranquilo: sí, Señor, yo te recibo en mi corazón. Así es sencillo. Nada cambia las formas, pero la esencia, el fondo es lo que cuenta, lo que uno cree en su corazón, porque entonces usted y yo tenemos el testimonio. De aquí en adelante, por favor, yo no tengo ninguna escritura de nada. Usted tiene el testimonio que el Señor le da. Bueno, hermano, ¿y cuál es el testimonio? Vamos a ver, para ver si lo tengo en la casa, voy a ir a buscarlo. Ahorita lo vamos a ver. Dios nos ha dado el testimonio, dice el verso 11. Miren, hermanos, el verso 11, y tan sencillo que lo presenta aquí el escritor sagrado. Este es el testimonio, 2 puntos. Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuál es el testimonio? Es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cómo dice entonces su primer testimonio de la escritura pública? Dice: primer testimonio de la escritura pública otorgada por Dios a Julia Marina Vélez de Poch por una vida eterna que estará completada cuando ella llegue al cielo. No es que hasta allá se la van a dar, aquí ya la tiene, pero se la van a completar cuando llegue al cielo. Amén, gloria a Dios. Qué lindo, hermanos. Ya tenemos nuestra escritura, nuestro testimonio de que tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice el versículo al final: y esta vida está en su Hijo. Por eso es la conexión tan válida, tan eficaz, que como usted recibió a su Hijo, usted no dijo: recibo la vida eterna por la fe en Dios. No, usted dijo: recibo a Jesucristo. Creo que Él murió y pagó por mis pecados. Esa es la fe que ejercimos en Él. Y Él nos dijo: bueno, compensa la vida eterna. Creyeron en mi Hijo, entonces les hago una escritura por la vida eterna. Es así, es no negociable. No puede ir usted: ahora voy a vender esto, a ver cuánto me dan. No puede ir a negociarla. No negociable es solo para usted, ni siquiera para su esposa, ni siquiera para su esposo o para sus hijos. Es personal, como decíamos la semana pasada. La vida eterna, ¿en qué consiste, mis amados hermanos? Según Juan 17:3. Mire que Juan nos está hablando ahora estamos en una de sus cartas. La semana pasada hablamos de 2 versículos del Evangelio de Juan. ¿Cuál es la vida eterna? Dice Juan en 17:3. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna. Entonces, por eso digo yo, se va a completar en el cielo, porque nuestro conocimiento de Jesucristo y de Dios comienza aquí y debe ir creciendo y creciendo lo más que se pueda, pero allá en el cielo va a ser un conocimiento total, completo, porque allá vamos a estar en su presencia, para que no se va a necesitar ni el sol ni la luna, hermanos. Con lo que sirve la luna para enamorar uno a la novia, ¿verdad? Con lo que sirve el sol para broncearse uno, ¿no? No va a haber necesidad. Allá estaremos en su... Esa es la vida eterna, hermanos.
¡Qué maravilloso! Y el Señor nos otorga ese testimonio, esa escritura que a partir de nuestro nuevo nacimiento obra en nuestro poder. Pero es necesario pasar por el Hijo, por Jesús. Por eso muchas personas tristemente están equivocadas, porque dicen creer en Dios, incluso de quienes dicen tener la vida eterna, pero no la reciben por medio de Jesús. Entonces no la tienen. Hay personas que se van a... Yo no quiero hablar de esto porque puedo parecer ofensivo para algunos de ustedes, porque todos tenemos algún familiar en los Estados Unidos, ¿verdad? Y probablemente se fueron así como se van. No vamos a decir la expresión famosa, pero no pasaron por la puerta principal, entraron por otro lado. Y entonces están en aquella nación, pero no son ciudadanos de aquella nación. Me doy a comprender con el ejemplo, solo quiero usar como ejemplo, hermano, porque, insisto, todos tenemos algún familiar o algún amigo allá que incluso hasta nos habrá bendecido con alguna ofrendita que nos ha mandado por ahí eventualmente. Pero esa es la triste realidad. Algunos que tienen añales de estar allá, yo tengo familiares, primos que están allá, que ya son ciudadanos, pero tienen como chorrocientos años, ni había yo nacido cuando ellos se fueron. Pero esa es la realidad. Nosotros no podemos decir que tenemos la vida eterna si no tenemos a Cristo en el corazón. Recuerden lo que estamos estudiando los días miércoles. El mensaje de la cruz es suficiente. Y el mensaje de la cruz viene representado por Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz y nos dio la vida eterna. La salvación primero y la vida eterna con ella. Entonces, hermanos amados, miren qué bonito este mensaje. Primero, hay 3 razones, dijimos, para tener ese testimonio. Primero, porque creemos en el Hijo de Dios. Segundo, porque Dios nos da el testimonio. Él es el que nos otorga la Escritura. Pero tercero, porque el testimonio de Dios está en Jesucristo. Y es que de Jesucristo es que tenemos que enamorarnos nosotros. El verso 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, sencillamente no tiene la vida. Y entonces aquí el escritor concluye afirmando que sí es necesario que la entrada, la puerta de acceso a la vida eterna para nosotros es Jesucristo. Él mismo dijo en Juan también, capítulo 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay duda. Hechos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así, no hay otro camino. No podemos estar en el cielo de otra manera. No podemos lograrlo ni por nuestros buenos méritos, ni por nuestras buenas obras, ni por nuestros títulos, ni por nada de eso. Solamente por la gracia de Dios. Por eso es gracia sublime. Por eso es una maravillosa gracia, incomparable don del cielo para nosotros. Jesús es el que nos da a nosotros la vida eterna. En Él está la vida y cuando nosotros lo recibimos a Él, por eso es que pasamos de muerte a vida. Porque nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando venimos a Cristo, nos fue dada esa vida. Y vinimos de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Ah, mis amados hermanos, yo no sé cuál sea su caso realmente. Si usted tiene propiedades aquí en la tierra, yo me alegro por eso. Siéntase bendecido. Cuide sus escrituras, cuídelas bien. Pero sobre todas las cosas, cuide el testimonio principal que tiene, el de la vida eterna. Ese cuídelo. Para ese no tiene que pagar en el banco una caja de seguridad. Para eso no tiene que comprar usted una caja fuerte y tenerla ahí en su casa para tener sus documentos. Porque los ladrones pueden llevar la caja fuerte también. Por eso dice la Biblia que aquí en la tierra el ladrón, la polilla, el orín corrompen. Y el orín no se refiere a lo que nosotros hacemos cuando vamos al baño, hermanos. Perdonen, dicho sea de paso, el orín se refiere al óxido, se oxida. O sea, se oxida, la madera se pudre, pero el hierro también se oxida, también se deteriora. Aquí todo se deteriora, hasta nosotros. Pero en el cielo nada de eso. Por eso debemos hacer tesoros en el cielo. Y esta escritura, este testimonio, es un testimonio que estará guardado para nosotros por siempre en el cielo. Pero nosotros tenemos que tener la certeza de que lo tenemos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Yo quiero que se ponga de pie
y haga de cuenta que tiene uno de esos folders que dan los abogados y notarios cuando hacen una escritura pública y le dan, aquí está, mire, su escritura. Y se la agarra y la abraza. Haga ese gesto simbólico para nosotros, mas para Dios, Él conoce su corazón. Y dígale, gracias, Señor. Gracias por el testimonio que me has dado. Gracias, Señor, por esta escritura que afirma que yo soy heredero de la vida eterna, que yo tengo a Cristo en mi corazón y que yo tengo la garantía de pasar la eternidad futura delante de tu presencia. Todo por haber creído en Jesús como el Hijo de Dios. Todo por haber creído que Él vino al mundo y dio su vida en rescate por nosotros. Todo por creer que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo era parte de esos hombres y de esas mujeres que estaban perdidos, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero tú me viniste a buscar y me encontraste, Señor. Y yo respondí positivamente, creyendo por fe a esa salvación por gracia y como consecuencia la vida eterna, de la cual hoy estoy convencida que tengo el testimonio y que no falla, que es intransferible, que es innegociable y que es maravilloso para mí. Señor, bendigo tu santo nombre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas aquí presentes. Gracias, Dios amado, por quienes nos ven en diferido, que también ya tienen este testimonio, pero seguramente habrá alguien que probablemente no ha creído, y tu palabra dice con diáfana claridad que el que no cree no tiene la vida. Así que, Señor, te pido que tú, a través de tu Santo Espíritu, toques esos corazones para que también ellos reciban ese testimonio y crean en Jesús como su Salvador. Permite que nosotros, que ya tenemos el testimonio, que ya somos tus hijos, Señor, podamos ser conscientes de que hay personas que necesitan tener esa bendición también, y que sigamos trabajando con ahínco, con esmero, con dedicación, con amor, Señor, en tu obra bendita. Te alabamos. Gracias por nuestros jóvenes, gracias por nuestros niños, Señor. Pedimos que ellos crezcan amándote, que crezcan afirmándose en tus caminos y que no se aparten a diestra ni a siniestra. Guárdalos, Señor, de caer en esos caminos como los que mencionaba hermana Sandrita, de estos jovencitos o jovencitas tan tiernos de edad, Señor, haciendo tan grandes maldades. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por nuestros niños, te pedimos por nuestros adolescentes, pedimos que les guardes, Señor, que ellos también tomen conciencia de esta bendición en Cristo, y pedimos, Señor, por los jóvenes, por las señoritas, que no se dejen engañar por el enemigo y que estén firmes en el conocimiento de Jesucristo, creciendo siempre en su vida espiritual, porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre amado, y a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.